Sin nosotros, tú no serías nadie fueron las palabras de mi familia durante mi graduación. Durante años pensé que les debía todo, pero ahora que mi hermano está en la cárcel me exigen que yo me haga culpable de sus errores. Desde que tengo memoria, mi familia ha tenido una habilidad enfermiza para disfrazar la manipulación de cariño. No crecí entre gritos ni golpes, al menos no los que dejan marcas visibles, pero sí con una presión constante, como una cuerda invisible amarrada al cuello que cada tanto apretaban un poco más. Yo era el hijo del medio, el que nunca encajó del todo, el que sacaba buenas calificaciones pero al que nunca aplaudían de verdad. Todo lo hacían parecer un acto de nobleza de su parte, me recordaban cada mochila que me compraron, cada vez que me llevaron a la práctica de fútbol aunque fuera por compromiso. Cada bocado que me metía a la boca lo contaban como una deuda. Sin nosotros no serías nadie, decía mi madre incluso cuando solo pedía un respiro. Y aunque me costó muchos años verlo con claridad, entendí que lo que ellos llamaban amor no era más que una contabilidad emocional donde cada gesto tenía precio, y cada logro mío era, de alguna forma, de ellos. Mi hermano mayor, en cambio, fue siempre el centro de todo. El perfecto, el prodigio, el que nunca podía hacer nada mal, incluso cuando lo hacía. Desde que éramos niños, si él rompía algo, yo era el que terminaba castigado. Si yo me enfermaba, mi madre decía que era por no ser tan fuerte como él. Recuerdo un cumpleaños mío, tendría tal vez 9 o 10 años, en el que él apareció en medio de la fiesta con un corte de cabello nuevo, y todos, mis padres, mis tíos, hasta mi abuela, dejaron de prestarme atención para hacerle fotos a él como si fuera una celebridad. Yo, con mi pastel aún intacto, terminé sentado solo mientras escuchaba a mi papá decirle a alguien que ese sí que es un verdadero hombrecito, no como otros que solo saben llorar. A pesar de todo, nunca me rebelé. Fui el hijo obediente, el que se quedaba en casa mientras los demás salían a hacer vida social. Me refugié en los libros, en la escuela, en todo lo que me diera una sensación mínima de control. Me metí de lleno en el estudio porque era lo único que parecía que me pertenecía de verdad. Y así fue como, con becas, trabajos mal pagados y horas interminables en la biblioteca, logré terminar la carrera. Mientras mi hermano estaba metido en negocios turbios, cambiando de trabajo como quien cambia de calcetines y endeudándose para aparentar, yo pasaba noches sin dormir intentando que mi proyecto de tesis no colapsara. Nadie me ayudó, ni siquiera con un puto plato de comida caliente durante los exámenes finales. Y aún así, el día de mi graduación, llegaron con sus sonrisas plásticas y su discurso preparado para las fotos. Todavía tengo grabado en la cabeza el momento exacto en el que mi papá, con voz orgullosa pero con ese tono condescendiente que nunca se quitaba de encima, dijo frente a todos, sin nosotros, tú no serías nadie. Recuérdalo. Fue como si me apuñalara con un ramo de flores. Me habían convertido en una estatua con toga, en su trofeo familiar, en la prueba de que su método, cruel, controlador y egoísta, había funcionado. Sonreí para la foto, claro, porque ya había aprendido a hacerlo. No les dije nada, no respondí al comentario de mi hermano cuando se burló diciendo que ahora sí pareces alguien importante, ni le quité la mano a mi madre cuando me agarró de la espalda para acomodarme bien para las cámaras. Me tragué la rabia con una sonrisa congelada mientras me ardía la garganta de tanto fingir. Ese día me fui solo a casa. No quise celebrar con ellos. Me encerré en mi cuarto, me saqué la toga con un asco que me costó explicar y lloré. Pero no de tristeza, sino de rabia. Porque me di cuenta de que durante años había vivido para probarles algo a personas que nunca me habían visto realmente. Y más allá de la rabia, me hice una promesa, algún día me iban a ver. Pero no como ellos querían, no como el producto de sus sacrificios. Iban a verme por lo que realmente era. Y les iba a doler. Esa promesa quedó latente durante un tiempo. Conseguí trabajo poco después de graduarme, uno decente, nada espectacular, pero lo suficiente para empezar a alejarme. Me mudé a otro condado, comencé a ahorrar, incluso me atreví a ir a terapia por primera vez. Por fin sentía que tenía un poco de paz, de autonomía, que al fin era yo el que decidía hacia dónde iba. Y entonces, un viernes cualquiera, me llegó una llamada que rompió esa paz en pedazos. Era mi madre, con la voz alterada,
diciendo que necesitaba verme urgentemente. Que era sobre mi hermano. Cuando llegué, estaban todos, mis padres, mi tía, y hasta el abogado de la familia. Lo que escuché me dejó tan frío que ni siquiera pude reaccionar. Mi hermano había sido arrestado por fraude bancario, por clonar tarjetas de crédito, y, según ellos, como era un error que todos cometemos en la juventud y yo tenía un historial limpio. Lo más lógico sería que yo asumiera la culpa. Así, con la cara de póker que siempre llevaban puesta, me dijeron que debía hacerme pasar por él, presentarme en la comisaría, decir que yo lo había hecho todo. Mi madre incluso dijo, con el tono más natural del mundo, que eso sería el acto más noble que podrías hacer por tu familia. No supe si reírme o gritar. Solo me levanté, los miré uno por uno, y sin decir una sola palabra, me fui. En el trayecto de vuelta, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, claridad. Ahora todo cobraba sentido. Ellos no me veían como un hijo, ni siquiera como una persona. Yo era solo una pieza de repuesto, una herramienta útil para proteger al verdadero tesoro de la familia. Pero se acabó. Esta vez no iba a quedarme callado. Esta vez no iban a manipularme con chantajes emocionales ni con promesas de un amor que nunca existió. Esta vez iba a demostrarles quién carajo soy. Esta vez, la venganza no iba a ser silenciosa. Iba a ser metódica, cruel y sobre todo, legal. Porque así como me criaron con miedo y control, yo aprendí a jugar sus reglas. Pero también aprendí a romperlas sin mancharme las manos. Y eso, tarde o temprano, iba a destruirlos. Actualización 1. Pasaron apenas 3 días desde aquella reunión repugnante cuando comenzaron los primeros golpes bajos disfrazados de preocupación. Al principio fueron llamadas a deshoras de mi madre diciéndome que pensara bien las cosas, que era un gesto de amor y que la sangre no se niega, hijo. Me hablaba con ese tono de víctima que usaba cuando quería que la compadeciera, como si yo fuera el despiadado por negarme a sacrificarme por mi hermano. Al segundo día, mi padre se apareció sin aviso en la entrada de mi edificio, estacionó su camioneta vieja como si fuera dueño del lugar y me esperó durante horas en el recibidor. El conserje me llamó a la oficina casi temblando, como si temiera que se armara un escándalo. Cuando bajé, ahí estaba él, con esa postura de hombre superior, con los brazos cruzados y una carpeta en la mano. Me extendió un documento con una sonrisa falsa, y con voz tranquila me dijo que ya habían adelantado todo con un abogado y que lo único que tenía que hacer era firmar. El papel, según él, era una declaración jurada donde yo asumía la responsabilidad del caso de mi hermano. Aseguraba que lo hice por un impulso, que él solo había sido testigo, y que por mi excelente historial y la falta de antecedentes, me pondrían en libertad con libertad condicional o incluso me archivarían el caso. Me quedé mirándolo durante varios segundos, sin saber si reírme o escupirle en la cara. Tenía tanta seguridad en que lo firmaría que ni siquiera lo consideró una petición, sino un trámite. Le dije que si no salía de inmediato iba a llamar a la policía, y su respuesta fue soltar una carcajada seca: llama si quieres, a ver si te creen más a ti que a mí. Le cerré la puerta del lobby en la cara. A partir de ahí, todo escaló con una rapidez que me tomó por sorpresa. Empecé a recibir cartas extrañas en el buzón, unas de supuestos conocidos de la familia diciéndome que reflexionara. Que nadie me obligaba pero que lo correcto era dar la cara por un error que todos sabían había venido de la casa. Una vecina me mostró una carta que le habían dejado donde decían que yo era un estafador y que debían tener cuidado conmigo. No firmada, claro, cobardemente anónima, pero con esa redacción pasivo-agresiva que parecía salida directamente de la pluma de mi madre. Y como si eso fuera poco, un martes cualquiera llegó una notificación del banco indicando que mi cuenta de ahorros había sido congelada por una alerta de movimientos sospechosos. Al revisar con el gerente, descubrimos que alguien había intentado vincular mi cuenta con un número de tarjeta no registrado a mi nombre. Por suerte, el sistema de seguridad del banco bloqueó el intento antes de completarlo, pero la investigación quedó abierta. Esa noche no dormí. No por miedo, sino por la magnitud de la rabia que me carcomía. Ahí me di cuenta de que esto ya no era una simple discusión familiar. Era una guerra declarada. Y ellos,
mis propios padres, no solo estaban dispuestos a arrastrar mi nombre por el lodo para salvar a su otro hijo, estaban dispuestos a destruirme. No me quedé quieto. Agarré todas las cajas de cartón que aún tenía guardadas con cosas de la universidad, incluidas libretas viejas, discos duros, CDs de respaldo y hasta el viejo portátil que usé durante los 4 años de carrera. Lo metí todo en el maletero y conduje hasta un coworking 24 horas que conocía, donde podía trabajar sin que nadie me jodiera. Me instalé ahí como si fuera mi nueva oficina personal. Empecé a organizar los respaldos, a revisar chats antiguos, correos, cualquier cosa que me sirviera para probar que yo no tenía ni puta idea de lo que hacía mi hermano. Recordé que él me dejaba su celular para que se lo limpiara cada vez que se le llenaba de basura, eso decía él, y como a veces estaba borracho o drogado, me lo lanzaba sin siquiera desbloquearlo. Lo que no sabía es que yo había hecho copias de seguridad completas en mi portátil por costumbre. Eran archivos pesados, comprimidos, y que guardé sin mucho orden, pero estaban ahí. Cientos de mensajes, fotos, notas de voz, listas de contactos y hasta documentos. Me pasé 2 noches enteras revisándolos. Y lo que encontré me revolvió el estómago. Había una conversación en la que mi hermano se burlaba de un tal Marcito, alguien al que había estafado con una tarjeta clonada. En otra, le explicaba a un amigo cómo funcionaba el proceso de clonado y decía textualmente: es tan fácil que hasta el pendejo de mi papá cree que es un negocio legal. Había fotos suyas con decenas de tarjetas en abanico, otras donde se veía una laptop conectada a un lector de bandas magnéticas y hasta un audio en el que decía: yo le dije a mis jefes que si las cosas se ponían feas. Tú ya sabes, el otro huevón siempre ha sido útil como escudo. Se ve tan nerd que nadie lo dudaría. Ese otro huevón era yo. Me temblaban las manos cuando escuché eso. Me ardían los ojos. Lo peor de todo es que ni siquiera me sorprendió. Sabía que si llevaba esto a la policía tal cual, me iban a poner en la misma bolsa al principio. Ya habían intentado implicarme. Así que decidí hacerlo bien. Le escribí un correo detallado, desde una cuenta secundaria, a un agente que había sido mencionado en las noticias locales como parte de la División de Delitos Financieros del FBI. Le mandé una copia cifrada de los archivos, junto con una descripción precisa de dónde, cuándo y cómo había obtenido los respaldos. También adjunté metadatos que probaban que en los días clave yo había estado trabajando a 3 estados de distancia. No me identifiqué en ese primer mensaje, solo dije que era alguien con pruebas cruciales y que no me sentía seguro. Esa noche dormí en el coworking, sobre un sillón viejo, con la tranquilidad de alguien que finalmente decidió dejar de correr. Ya no me interesaba esconderme ni quedar bien. Me importaba joderlos. Me importaba ver cómo esa familia que siempre se creyó intocable se derrumbaba desde dentro. Porque si ellos habían decidido que el juego era a muerte, entonces yo no iba a seguir usando guantes. Y lo mejor de todo, iba a hacerlo sin ensuciarme. Porque ellos me enseñaron muchas cosas, sí, pero la más valiosa fue cómo moverme en las sombras. Y ahora, les iba a demostrar que no fui su creación. Fui su consecuencia. Y eso les iba a costar caro. Actualización 2. Pasaron 3 semanas desde que envié los archivos, y aunque al principio dudé si alguien en verdad los leería o si terminarían ignorados en algún buzón lleno de correos basura. Una parte de mí sabía que esas pruebas eran demasiado claras como para no llamar la atención. Y así fue. Una mañana cualquiera, mientras desayunaba en una cafetería cerca del coworking donde básicamente vivía desde que todo explotó, recibí un correo nuevo desde una dirección institucional. El asunto decía simplemente: contacto seguro, FBI Financial Crimes Division. Casi se me cayó el café. El mensaje era directo, sin rodeos, y firmaba un agente cuyo nombre ya había visto antes en una nota sobre casos de fraude bancario interestatal. Me agradecía por los documentos enviados, confirmaba que estaban en manos de la unidad adecuada y me pedía una conversación por llamada encriptada para verificar ciertos datos. También me dejó claro que, dependiendo de la magnitud de la implicación de mi hermano, podían extender la investigación a sus allegados si se encontraban vínculos o encubrimientos. Ahí supe que mi familia no solo había cometido un error, sino que habían cavado su propia fosa.
Respondí ese mismo día. Coordinamos una llamada a través de una plataforma con seguridad reforzada, y durante más de una hora respondí preguntas que iban desde mi relación con mi hermano hasta los lugares donde él solía guardar sus aparatos. Les conté todo sin adornos, cómo se comportaba, cómo hablaba de sus negocios, cómo usaba a mis padres como pantalla. Cómo se paseaba por la ciudad como si nada mientras armaba redes de estafa desde el taller mecánico de mi papá. Lo más impactante fue cuando les compartí los audios donde él mencionaba explícitamente cómo mi familia estaba dispuesta a cubrirlo. Y cómo incluso tenían un plan para hacerme pasar como el autor intelectual si llegaba a pasar algo. Escuchar a la gente anotar todo, con una seriedad que no dejaba espacio para dudas, me hizo sentir que por primera vez alguien me tomaba en serio. Que por fin el relato que durante años guardé bajo llave ya no era solo una rabia personal, sino evidencia legal. Durante esa semana, noté cómo el ambiente en casa de mis padres empezó a cambiar incluso desde la distancia. Mi tía, la única con la que aún tenía contacto limitado, me llamó una noche, nerviosa, como si alguien la estuviera oyendo al otro lado. Me preguntó si sabía algo de una visita extraña que había recibido mi padre en el taller. Le dije que no, pero que me alegraba que alguien por fin estuviera haciéndoles las preguntas correctas. Me cortó sin despedirse. 2 días después, me llegó por correo certificado un sobre del despacho del abogado de la familia. Al abrirlo, encontré una copia de una denuncia formal firmada a mi nombre, donde me acusaban de haber coaccionado a mi hermano. De haber usado mis conocimientos en computación para operar un esquema de fraude financiero y de haber hackeado varias cuentas bancarias usando herramientas que supuestamente guardaba en mi laptop. Lo leí sin inmutarme, como si fuera un guión barato de alguna serie de tercera categoría. Era obvio que mi familia estaba tratando de adelantarse a la investigación, empujando una narrativa donde yo era el cerebro y mi hermano, el pobre manipulado. Intentaban convertirlo en víctima y a mí en el villano, usando mi propio historial de estudios como prueba de que era demasiado inteligente como para no ser culpable. El descaro era tan burdo que por un momento sentí lástima, pero se me pasó rápido. En lugar de reaccionar impulsivamente, reenvié la denuncia al mismo agente del FBI, junto con una nota sarcástica que decía, ¿esto ayuda a reforzar el patrón de manipulación del que hablábamos? Él me respondió que sí, que de hecho ese documento sería útil para mostrar cómo la familia estaba tratando de desviar la atención y fabricar culpables. Me pidió que me mantuviera al margen públicamente, que no respondiera en redes ni en medios, y que dejara que ellos hicieran su trabajo. Acepté, pero por dentro empecé a trazar mis propios movimientos. Porque si bien confiaba en el proceso, no podía dejar en manos de la justicia todo lo que yo había tragado por años. Esto ya no era solo por el intento de meterme en la cárcel. Esto era por cada humillación que me hicieron pasar, por cada vez que me ignoraron, por cada cumpleaños arruinado, por cada maldito recuerdo que me dejaron con sabor a desprecio. Decidí empezar a construir un respaldo personal. Hice copias físicas de todos los documentos importantes, la denuncia falsa, las cartas anónimas, los audios, las fotos, todo. Guardé una copia en una caja de seguridad alquilada y otra en un almacenamiento cifrado en la nube. También contacté a una periodista local que cubría casos de corrupción en pequeñas comunidades. No le di nombres todavía, pero le adelanté que tenía algo grande en las manos y que cuando todo saliera a la luz, quería contar mi versión sin filtros. Ella me dio su número personal y me dijo que estaba interesada. Ahí supe que no había marcha atrás. Para ese momento, mi hermano ya llevaba semanas detenido sin derecho a fianza. La defensa trataba de comprar tiempo, pero los fiscales estaban armando el caso con los archivos que yo había entregado. Entre ellos se encontraba una lista de víctimas afectadas por el fraude, personas mayores, inmigrantes recién llegados, familias enteras que habían perdido ahorros por confiar en alguien como él. Ver esos nombres fue como un balde de agua fría. Me llenó de asco saber que mientras yo me mataba estudiando y trabajando hasta la madrugada para poder pagar mi renta, él estafaba a gente que apenas tenía para comer. Mi familia, claro, no veía eso. Para ellos, él era un chico que cometió errores, alguien que necesitaba una segunda oportunidad. Yo, en cambio, era el traidor por negarme a cubrirlo. Pero lo que no sabían es que aún no había empezado de verdad.
Lo que estaba haciendo hasta ahora era solo el prólogo. Mi venganza no era solo hacer que se pudrieran en una celda, sino arrancarles esa maldita máscara de familia ejemplar que tanto cuidaban. Y si tenía que hacerlo desde el silencio, con pruebas, con estrategia, entonces lo haría. Porque yo no crecí siendo el favorito. Yo crecí viendo, escuchando y esperando. Y ahora, ellos iban a aprender lo que significaba cargar con el resultado de sus propias decisiones. Esta vez no habría advertencias. Esta vez, la caída sería lenta y definitiva. Actualización 3. Pasaron 8 meses desde que todo empezó a moverse oficialmente en los tribunales. En ese tiempo, aprendí más sobre cómo funciona el sistema legal en este país que en toda mi vida universitaria. Entendí de forma visceral lo que significa pelear no solo contra un acusado, sino contra una familia entera que está dispuesta a morir aferrada a su mentira. Mis padres no dejaron de dar batalla. Organizaron cadenas de oración, aparecieron en iglesias donde nunca los habían visto con lágrimas en los ojos pidiendo que rezaran por su hijo injustamente acusado. Y hasta convencieron a algunos viejos amigos del vecindario de que esto era todo una conspiración contra ellos. Lo repitieron tanto, con tanta convicción, que me di cuenta de que no lo hacían solo para manipular al entorno, sino porque necesitaban convencerse ellos mismos de que no habían creado a un monstruo. De que el verdadero monstruo era yo. Y mientras tanto, yo solo esperaba el momento exacto para que esa narrativa se hiciera trizas frente a todos. La audiencia preliminar fue convocada para finales de enero, en una sala pequeña del Tribunal Estatal. Yo llegué con un nudo en el estómago que no se me soltó en ningún momento del día. No fui acompañado por nadie, como siempre. Entré con la cabeza en alto, con todos los documentos bien organizados en una carpeta y la cara de alguien que ya no va a retroceder. Mi hermano llegó esposado, con un traje barato de poliéster que no alcanzaba a disimular lo derrotado que estaba. Se notaba que había perdido peso, tenía ojeras profundas y la piel más pálida de lo normal, como si finalmente se estuviera enfrentando a la realidad. Aún así, trató de mantener esa sonrisa altanera que siempre usaba para salirse con la suya, pero se le deshacía a pedazos cada vez que evitaba mirarme directamente. Mis padres estaban en la primera fila, por supuesto. Mi madre con un pañuelo en la mano, fingiendo llanto silencioso, y mi padre con los labios apretados, como si estuviera aguantando una explosión de rabia. En ningún momento me dirigieron la mirada. El abogado de mi hermano empezó su defensa con un discurso plagado de victimismo, diciendo que era un joven que se había dejado influenciar, que había sido arrastrado por elementos externos y que lo estaban usando como chivo expiatorio por ser un hombre latino en un sistema que tiende a castigar con más severidad a quienes provienen de entornos humildes. Casi me río ahí mismo. Porque si había alguien que jamás vivió con humildad, fue él. Desde niño lo trataron como a un príncipe. El abogado terminó diciendo que el verdadero responsable había sido un familiar cercano con conocimientos avanzados en sistemas y que, curiosamente, había cortado todo contacto con la familia poco después del arresto. El muy cabrón tuvo la osadía de señalarme indirectamente, ahí, frente al juez. Pero lo que siguió no fue lo que esperaban. La fiscal, una mujer de mirada firme y tono implacable, se levantó sin siquiera mirar sus notas. Dijo que los señalamientos eran previsibles, que la estrategia de culpar a un tercero era típica y que tenían pruebas documentales, digitales y testimoniales que no dejaban espacio a la duda sobre quién había operado el fraude. Luego, sin anestesia, empezó a proyectar en pantalla los mensajes, las fotos y los audios que yo había entregado. En uno se veía a mi hermano posando con un abanico de tarjetas clonadas frente al taller de mi padre. En otro, le explicaba a un amigo cómo usaba a mi madre para recolectar datos de clientes bajo pretextos familiares. Hubo un silencio tan denso en la sala que se podía oír la respiración entrecortada de mi madre cuando reprodujeron el audio donde mi hermano decía, si todo se va al carajo, le cargamos la mierda al idiota del nerd. Él ni se entera y hasta se lo cree. Mi padre se puso de pie en ese momento, sin decir una palabra, y salió de la sala como si lo hubieran golpeado en el estómago. Mi madre se quedó sentada, paralizada, con la cara completamente blanca. Yo no los miré. No los necesitaba.
no estaba ahí para ellos. Estaba ahí por mí, por todo lo que me tragaron durante años, por todo lo que me negaron, por todo lo que me exigieron sin dar nada. Cuando el juez negó la petición de libertad bajo fianza y ordenó que mi hermano permaneciera detenido hasta el juicio formal, una sensación rara me recorrió el cuerpo. No fue alegría. Fue algo más parecido a justicia, pero mezclada con la amargura de saber que esa justicia nunca va a devolverme los años que pasé tratando de complacerlos, intentando ganarme un cariño que nunca existió. En el pasillo, mientras firmaba mi declaración complementaria, mi madre se me acercó. Me tocó el brazo con una suavidad falsa y me dijo, con una voz temblorosa que no logré identificar si era de tristeza o rabia, que todo esto podía arreglarse si yo tan solo admitía que exageré. Que no sabía lo que estaba haciendo, que me arrepentía. Me miró como si fuera una víctima de mi propia inteligencia, como si fuera un niño confundido que solo necesitaba orientación. Le respondí sin levantar la voz, pero con una claridad que la hizo retroceder. Lo único de lo que me arrepiento es de no haberlos mandado a la mierda antes. Se quedó mirándome, paralizada, y luego bajó la mirada. Nunca en mi vida la había visto tan vacía. Afuera, el sol pegaba con fuerza, pero sentí frío. No porque dudara, sino porque entendía que este solo era el inicio. Ellos todavía creían que podían controlar la historia. Que con el apellido, las conexiones de mi padre, o con su maldito discurso de familia primero, iban a reconstruir su fachada. No sabían que yo tenía más cosas guardadas. No sabían que su peor enemigo ya no era el sistema judicial, sino su propio hijo. Porque yo no buscaba solo una condena legal. Yo buscaba arrastrarlos a todos, uno por uno, hasta que no quedara nada. Porque así como ellos intentaron enterrarme vivo, ahora iban a saber lo que era hundirse sin que nadie lo salve. Y esta vez, no iba a haber redención. Actualización 4. Pasó poco más de 1 año y medio desde aquella audiencia que marcó el verdadero punto de quiebre, no solo en el proceso legal contra mi hermano, sino en lo que quedaba de vínculo entre ellos y yo. Desde entonces no he vuelto a pisar su casa ni responder un solo mensaje, llamada o correo de algún miembro de mi familia directa. Lo único que he recibido de su parte ha sido una avalancha de indirectas públicas, acusaciones disfrazadas de súplicas, y una guerra sucia tan descarada que en cualquier otra circunstancia hasta me habría causado risa. Pero esto ya no era una pelea entre hermanos ni una discusión familiar mal resuelta. Era una demolición progresiva y constante de toda la estructura que ellos habían construido sobre una mentira, la fachada de una familia decente, de padres sacrificados. De un hijo modelo que solo necesitaba ayuda y de otro ingrato que, según sus palabras, los apuñaló por la espalda. Lo más patético fue ver cómo intentaron redibujar la narrativa en redes sociales. Mi madre, que jamás supo encender una computadora por sí sola, de repente aparecía en Facebook Live desde el sofá de la sala que conocí toda mi vida, sentada con cara de tragedia. Hablando con voz temblorosa mientras sostenía una Biblia. Decía que la familia está siendo perseguida por un hijo resentido que no acepta el amor y que hay quienes prefieren vernos en la ruina solo porque no aceptamos sus mentiras. El video fue compartido decenas de veces por los mismos vecinos y conocidos que durante años se tragaron esa versión plastificada de lo que éramos. En los comentarios la llamaban una madre luchadora, un ángel de Dios y hasta una mártir. El colmo fue cuando uno de mis antiguos profesores de secundaria, que solía ir a tomar café al taller de mi padre, me escribió un mensaje privado diciendo que nunca pensé que fueras capaz de algo así, hijo. Tus padres siempre te dieron todo. Le respondí con un enlace al sitio del tribunal donde estaban publicados los documentos del caso. Nunca contestó. Pero eso no fue lo peor. Descubrí, gracias a una alerta de mi banco, que mis padres habían intentado vender una propiedad que yo compré a mi nombre tiempo atrás. Usando un poder notarial falso firmado con una firma digital que claramente fue copiada de un viejo contrato en el que yo los había ayudado cuando era estudiante. Lo más descarado fue que usaron ese documento para obtener una hipoteca contra esa propiedad e intentar cubrir parte de los costos legales del juicio de mi hermano. Por suerte, el banco detectó la inconsistencia cuando cruzó los registros y encontró que yo nunca había firmado nada reciente. Me llamaron para verificar y fue ahí cuando exploté.
No porque me estuvieran robando, eso ya lo había interiorizado hace tiempo, sino porque ya no tenía ningún límite. Estaban dispuestos a destrozar legalmente mi vida solo para salvar lo poco que quedaba de la suya. Con esa información en mano, mis abogados redactaron una demanda civil por fraude, falsificación de documentos, uso indebido de identidad y daño moral. Les notifiqué a través de un oficial judicial, en una visita perfectamente cronometrada que coincidió con una de sus reuniones familiares en la casa de mi tía. Quería que lo recibieran frente a todos. Quería que la máscara se les cayera de una vez y para siempre. Según me contó una prima, una de las pocas que aún conserva algo de sentido común, mi madre se desmayó cuando leyó el encabezado del documento y mi padre gritó que yo era un demonio. Que iba a ver de lo que es capaz un verdadero hombre cuando le tocan a su familia. Me contaron también que en la reunión no faltaron las viejas excusas de siempre, que era una fase, que necesitaba ayuda psicológica, que el diablo lo ha tomado, que el trabajo lo ha vuelto arrogante. Que está solo porque se volvió frío. Todo, menos admitir que lo único que hice fue defenderme de un intento de ejecución emocional que ellos mismos planearon. El juicio civil fue rápido porque las pruebas eran abrumadoras. Mi firma comparada con la del documento falso, los registros de IP del archivo enviado al banco, los correos de mi padre donde pedía la hipoteca usando ese documento, y lo más impactante. Un audio donde se le escucha decirle a un socio esto lo firmó mi hijo, o bueno, no lo firmó, pero ya sabes, igual está a nombre de él. Lo dijo con una risa al final. Esa risa fue la que se clavó como un cuchillo en el juicio. El juez, un hombre de unos 60 años con fama de estricto pero imparcial, ordenó que se me devolviera el monto completo de la hipoteca y que se embargaran los bienes personales de mis padres hasta cubrir la totalidad del monto, incluyendo costos legales, intereses y una compensación por el intento de fraude. Como no tenían dinero suficiente en cuentas bancarias, porque todo lo manejaban en efectivo como buenos cobardes, tuvieron que vender el taller. Sí, ese taller que había estado en manos de mi familia desde los años 70, el que tenía el apellido pintado en letras grandes y que siempre usaban como prueba de su honestidad. Ver las fotos del letrero siendo bajado por una grúa me dio una sensación que no sé cómo describir. No era alegría. Era algo más hondo. Era como justicia, pero no de la que se siente bien, sino de la que al fin deja de doler. Tras la venta del taller, mis padres se mudaron a una casa más pequeña en las afueras, lejos del vecindario donde durante décadas se creyeron intocables. Su círculo social se achicó, muchos dejaron de hablarles, algunos se distanciaron por vergüenza, otros simplemente porque ya no había nada que exprimirles. Mi madre empezó a vender pasteles por encargo, mi padre ofrecía asesoría mecánica a domicilio, y mi tía me contó que muchas noches se quedaban a oscuras porque ya no podían pagar la electricidad puntualmente. Lo que alguna vez fue una familia respetada terminó convertida en un par de figuras amargadas, atrapadas en una casa prestada, esperando que algún milagro los redima. Y yo, por primera vez en mi vida, me sentí completamente en paz. Pero lo mejor, o lo peor, según como se mire, es que todavía no había terminado. Porque esto no se trataba solo de dinero ni de castigo legal. Se trataba de algo más profundo, de arrancarles esa maldita superioridad moral que siempre se pusieron como escudo. Quería que se quedaran desnudos, no ante mí, sino ante el mundo que ellos mismos intentaron engañar. Y para eso, lo que venía después iba a ser incluso más doloroso. Porque ahora que ya no tenían cómo esconderse detrás de una fachada, les tocaba enfrentar la verdad. Y la verdad, cuando llega tarde, no te destruye de golpe. Te va desmoronando día por día, hasta que no queda nada que salvar. Actualización 5. Pasaron casi 2 años y 8 meses desde la primera vez que les dejé claro que no pensaba cargar con la mierda de nadie. En ese tiempo vi cómo todo lo que ellos juraban eterno se desmoronaba poco a poco, no en un estallido, no con un golpe final, sino como una pared vieja que se va agrietando cada día más hasta que una mañana simplemente ya no está. La casa familiar que antes se sentía como una cárcel disfrazada de hogar ahora era un caparazón vacío donde solo resonaban los ecos de una arrogancia mal construida. Yo seguí avanzando. Cambié de ciudad, de trabajo, de entorno.
Pasé de vivir en la esquina de un barrio donde apenas me alcanzaba para la renta a tener un apartamento en una zona donde por primera vez no tenía que mirar por encima del hombro. Todo lo que construí desde entonces fue mío. Sin ellos, sin su sacrificio, sin sus condiciones disfrazadas de afecto. Pero a pesar de toda la distancia, la herida no había cerrado del todo, y no porque extrañara algo de lo que perdí, sino porque sabía que todavía faltaba una pieza. Ellos aún respiraban con la ilusión de que lo peor ya había pasado, de que mi furia se había agotado. Y eso era lo que más me empujaba a no detenerme. Durante los últimos meses, empecé a juntar una serie de archivos que hasta ese momento había ignorado. Viejas carpetas con recibos, fotografías, libretas contables del taller mecánico, cuadernos donde mi padre apuntaba a mano las entradas y salidas de dinero. Anotaciones que yo mismo ayudé a digitalizar años atrás cuando intentaron venderle al IRS la idea de que eran un negocio moderno y en regla. En ese entonces lo hice como favor, como parte de esa lealtad estúpida que uno tiene por costumbre y no por convicción. No sabía que años después esa información sería el detonante final. Lo que encontré fue repugnante. Años y años de evasión fiscal sistemática, miles de dólares en pagos en efectivo que jamás se reportaron, cheques rotos y escondidos en cuentas fantasmas. Transferencias trianguladas con nombres de primos que ni vivían en el país. Me senté una noche, abrí todos los archivos, y empecé a armar el rompecabezas. Lo que había ahí no solo era ilegal, era suficiente para tumbarlo si alguna vez llegaban a recuperar siquiera un centavo de su orgullo. Redacté un informe anónimo. No usé mi dirección ni mi nombre. Usé una dirección postal temporal en un pueblo pequeño, contraté un servicio legal de reenvío desde una oficina remota, e imprimí todo en papel sin marcas. 132 hojas divididas por año, con copias de documentos, registros de pagos, notas escritas a mano de mi padre donde literalmente decía esto no lo reportamos, es cash limpio. Y una carta dirigida directamente al Departamento del Tesoro y a la oficina local del IRS. En la carta les explicaba que el taller familiar llevaba años operando fuera de la ley. Que la familia había vivido de ingresos que jamás declararon y que incluso habían recibido préstamos del Estado bajo falsos pretextos durante la pandemia. Mandé todo con seguimiento certificado. Me aseguré de que llegara. Me aseguré de que lo leyeran. Al principio no supe si surtiría efecto. Pasaron casi 2 meses sin novedad, hasta que una tarde me llamó mi prima desde el teléfono de su trabajo, con la voz entrecortada, sin saber si estaba más sorprendida o más asustada. Me dijo que el IRS había hecho una visita oficial a la casa de mis padres. Que entraron con documentos en mano, que preguntaron por los libros contables, por las facturas, por los ingresos no declarados. Que revisaron hasta la caja fuerte vieja donde mi padre siempre guardaba su verdadero ahorro, ese que no pasaba por el banco porque el gobierno no tiene por qué saber cuánto gano. Me contó que mi madre se desmayó en la cocina mientras intentaba justificar que eso era dinero de propinas. Que mi padre, por primera vez en la vida, se quedó callado, sin respuestas, sin discursos, sin amenazas. Semanas después, recibí un correo filtrado de una fuente que prefiero no nombrar, pero que está relacionada con el sistema judicial. El informe decía que se había abierto una investigación formal por evasión fiscal y fraude tributario contra mis padres, con riesgo de sanciones que incluían multas que podían superar los $100,000 y la pérdida de todo tipo de asistencia estatal. La propiedad donde vivían, que por orgullo no habían vendido aunque ya no pudieran mantenerla, quedó embargada en un procedimiento preventivo. La camioneta vieja de mi padre fue remolcada por el Departamento de Finanzas Públicas. Todo lo que construyeron desde sus mentiras empezó a desaparecer, uno por uno, sin ruido, sin necesidad de gritar. Los estaban desangrando legalmente, poco a poco. Tal como yo quería. Y lo más irónico de todo fue que aún así, incluso arrinconados, seguían culpándome a mí. Mi tía me escribió un mensaje de voz llorando, rogándome que interviniera, que no dejara que los destruyeran. Me dijo que a veces la familia se equivoca, pero sigue siendo familia. Que no importaba quién empezó todo, que lo importante era terminarlo. Le respondí con la misma frialdad con la que ellos me negaron cuando más los necesité,
la familia terminó el día que firmaron mi nombre en una confesión que no era mía. Ustedes no están siendo castigados por lo que me hicieron. Están cayendo por lo que se hicieron entre ustedes mismos durante años. Yo solo apreté el botón. Desde entonces, el silencio ha sido absoluto. No sé si por miedo, por vergüenza o porque por fin entendieron que no me detendría, pero nadie más intentó buscarme. Mi hermano sigue en prisión, cada vez más aislado. Me enteré por un excompañero de secundaria que trabaja como oficial en ese penal que ha tenido problemas con otros reos, que lo tienen como objetivo fácil porque nadie lo visita, nadie lo respalda. Y su pinta de superioridad les da ganas de hacerlo pedazos. Me gustaría decir que me duele, que aún me queda algo de lástima, pero no es verdad. Porque él, más que nadie, sabía lo que estaba haciendo. Y ahora, por primera vez en su vida, está recibiendo una dosis de la vida sin privilegios. La vida que él ayudó a hacerme vivir desde niño. Y mientras tanto yo sigo avanzando. Sin cargar nada que no sea mío, sin deberles ni una explicación más. Pero con la certeza de que, cada día que amanece, ellos despiertan sabiendo que su peor error no fue subestimar la ley. Fue subestimarme a mí. Porque se olvidaron de que el hijo al que llamaban invisible aprendió a ver cada rincón oscuro de esa casa. Aprendí a escuchar lo que no decían, a leer entre las líneas de cada te queremos envenenado, y sobre todo, a guardar cada herida sin mostrarla, hasta que fue el momento de usarlas todas en su contra. Actualización final. Pasó un año desde que recibí la última noticia concreta sobre ellos, y para ese punto ya no sentía la necesidad de seguir rastreando cada una de sus caídas. No porque me diera igual, ni porque les hubiera perdonado algo, sino porque en algún momento entendí que el castigo más cruel no venía de lo que yo podía hacerles, sino de ver cómo el mundo se les cerraba poco a poco. Como si todo lo que alguna vez controlaron empezara a resbalarles entre los dedos sin que pudieran aferrarse a nada. Mi hermano sigue cumpliendo su condena en una prisión estatal de mediana seguridad. Por lo que supe, fue trasladado a una celda más restringida después de un incidente con otros internos que lo golpearon hasta dejarle la cara casi irreconocible. Me enteré por un correo anónimo que llegó a mi buzón, y que claramente vino de alguien que conocía detalles internos del lugar, que desde entonces vive en constante vigilancia. Que sufre ataques de pánico y que ya no sale ni siquiera al patio por miedo a encontrarse con alguien que lo reconozca. Lo describieron como un tipo que se creyó invencible, pero se quebró en menos de un año. Y sí, lo leí varias veces. Y sí, me hizo sonreír. De mis padres no sé casi nada en términos directos. Me aseguré de bloquear todo contacto, cambié de número, cancelé cuentas antiguas, y hasta borré viejos correos solo para no darles el más mínimo canal por donde colarse otra vez. Lo único que supe fue por terceros, que el embargo se hizo efectivo. Que perdieron la casa en la que vivieron por más de 30 años y que ahora se reparten entre el sofá de una prima lejana y un tráiler alquilado en un parque a las afueras de un pueblo que ni siquiera puedo ubicar en el mapa. Mi madre, según dicen, envejeció 20 años en cuestión de meses. Ya no sale, casi no habla, y vive contando historias distorsionadas de lo que pasó, como si todo hubiese sido una mala racha provocada por malas influencias. Mi padre, por su parte, sigue cargando su arrogancia como si todavía le quedara algo de dignidad, pero los pocos que le han visto aseguran que ya no es más que un viejo que arrastra los pies mientras cuenta monedas para comprar pan. No tienen carro, no tienen negocio, no tienen reputación. Lo único que conservan es esa historia falsa que repiten entre murmullos como si repitiéndola bastara para convertirla en verdad. Yo, en cambio, he cambiado de vida por completo. Vivo en un loft que jamás imaginé poder pagar cuando apenas salí de la universidad, uno con ventanales enormes que me permiten ver la ciudad desde arriba, como si todo lo que alguna vez me pisó ahora estuviera bajo mis pies. Trabajo para una firma de tecnología financiera que me reclutó después de un proyecto freelance en el que logré optimizar un sistema de seguridad que terminó adoptando un banco internacional. No solo me contrataron, sino que me dieron libertad de horarios, participación en proyectos remotos y un salario que me permite vivir con una tranquilidad que antes solo existía en mi cabeza. Ya no trabajo para sobrevivir. Trabajo para crecer, para crear, para elegir.
Es la primera vez en mi vida que siento que cada decisión la tomo yo. No por miedo, no por obligación, no para complacer a nadie. En mi sala tengo colgado el diploma de aquella graduación, el mismo por el que mi padre dijo que sin ellos yo no sería nadie. Está enmarcado con madera oscura, sin adornos ni placas familiares. Solo mi nombre. Solo mi esfuerzo. Lo puse ahí no para recordarlos a ellos, sino para recordarme a mí mismo que cada maldito paso que di hasta llegar aquí fue mío. Y también tengo algo más, una copia impresa de la denuncia falsa que quisieron que firmara, esa que decía que yo era el culpable del fraude de mi hermano. Está doblada, enmarcada también, pero con una línea subrayada en rojo donde decía confiamos en que usted asumirá esta responsabilidad por el bien de la familia. Me gusta verla de vez en cuando. Me gusta recordarme que en lugar de firmar, quemé el puente. Y que lo volvería a hacer. Cada tanto recibo mensajes de conocidos, algunos antiguos compañeros de escuela o vecinos del barrio que crecieron viendo a mi familia como un modelo a seguir. Me preguntan si es cierto lo que dicen de ellos, si de verdad fui yo quien los destruyó. Nunca lo niego. Pero tampoco lo explico. Porque la verdad es que yo no destruí nada. Solo empujé un castillo de naipes que ya estaba temblando. Solo hice visible lo que ellos pasaron décadas escondiendo debajo de alfombras y discursos falsos. No fui cruel. Fui justo. Fui paciente. Y fui exacto. Porque me criaron como una herramienta para proteger a su hijo favorito, y cuando esa herramienta dejó de ser útil, quisieron romperla. Lo que nunca entendieron fue que en ese proceso me hicieron afilado, silencioso y letal. A veces, cuando me siento solo, pienso en todo lo que podría haber sido distinto. En cómo habría sido mi vida si tan solo me hubieran querido por quien era en lugar de por lo que podía servirles. Pero ese pensamiento dura poco. Porque enseguida me doy cuenta de que gracias a todo lo que hicieron, yo aprendí a no depender de nadie. Aprendí a levantarme solo, a no creer en palabras sin actos y a no perdonar por obligación. Me enseñaron, sin quererlo, a ser libre. Y esa libertad, aunque nació del dolor, ahora es lo único que me pertenece completamente. Esta historia no termina con una reconciliación. No hay una carta pidiendo perdón, ni un abrazo bajo la lluvia, ni una escena en la que todos aprenden una lección. Esto termina como debía terminar, con ellos donde merecen estar, y conmigo donde siempre debí estar. En paz. Sin deberles ni un centavo, ni un minuto, ni un gesto más. Porque sí, quizás alguna vez dijeron que sin ellos yo no sería nadie. Pero ahora, sin mí, ellos no son nada. Y lo saben. Vaya si lo saben.